Y bueno, estamos en nuestra serie Discípulos, hemos estado hablando acerca de la doctrina de la iglesia y queremos seguir hablando acerca de la doctrina. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se llama discípulo creyente. ¿Por qué discípulo creyente? Porque vamos a hablar cómo tener nosotros convicción para ser un cristiano creacionista y no evolucionista. Y vamos a estudiar esto porque esto es muy interesante. Tiene cosas muy interesantes porque, bueno, hay una teoría. Quiero contarles que antes del siglo XIX no se escuchaba nada acerca de una teoría de evolución. De hecho, en las escuelas, en los centros educativos, pues se hablaba acerca de la creación. Y esto era normal porque, digamos, la educación formal empezó a darse en la iglesia. ¿Sabe cómo empezó a darse la educación formal? La educación formal se empezó a dar porque la iglesia se dio cuenta que más o menos en la era industrial se llevaban a los niños a trabajar, entonces abandonaban, digamos, no tenían esa opción de poder conocer y crearon algo que se llamó la escuela dominical. Y en la escuela dominical entonces llegaban los niños a aprender y de ahí empieza la educación formal. Pero hasta el siglo, digamos, hasta el siglo XIX no se conocía nada acerca de esa teoría de la evolución. Fue hasta el siglo XIX, más o menos en el año 1859, cuando aparece un hombre, Charles Darwin, con una teoría. Él hace un libro que se llama El origen de las especies. Y ese libro, ahí él empieza a narrar una teoría de cómo pudo haber sido la creación, cómo pudo haberse originado el origen de los seres humanos. Pero quiero decirle algo. Él empezó a hacer estudios porque, digamos, él veía que se quedaba un pan, digamos, encima de la mesa y pasaba el tiempo y de repente ese pan empezaba como a generar vida, ¿sí? Empezaba como a crecerle, digamos, moho. Y ese moho empezaba a crear de repente algunos insectos. Pero quiero decirle algo, el problema con eso es que todavía no se había estudiado la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Entonces, más o menos en el año de 1865, usted va a escuchar un nombre aquí que lo va a conocer, porque Louis Pasteur fue contratado en Francia para examinar el gusano de la seda. ¿Y por qué se estaba dando problemas en esto? Él había hecho unos estudios porque él fue el que creó la pasteurización. ¿Por qué las cosas se descomponían tan rápido? ¿Qué podía hacerse para quitar los microbios de los alimentos para que no se descompusieran? Entonces él creó la pasteurización. Entonces, cuando vieron que él estaba haciendo esto, lo llaman a Francia para que estudie, digamos, las infecciones que los gusanos estaban teniendo porque estaban teniendo esos problemas. Y entonces se da cuenta que hay microbios, microorganismos en todo el ambiente. Todo el ambiente tiene microorganismos. Entonces eso significa que si alguien dejaba un pan, un queso o deja una comida por mucho tiempo, los microorganismos que hay, digamos, en el ambiente van a provocar que esto se descomponga, pero esos microorganismos tienen vida. Y esos son los que forman la descomposición y que se creen esos otros organismos como los gusanos, etcétera, todo lo que pasa en ese lugar. Antes, en la medicina, las personas pensaban que las enfermedades venían por dentro. O sea, si alguien se enfermaba era por dentro, por eso a veces le drenaban la sangre a las personas. Para sanarlo decían hay que drenarle la sangre y le abrían una herida para que la sangre estuviera saliendo porque pensaban es que está generando esa enfermedad por dentro. Entonces todo viene por dentro y nada puede venir por fuera. Y se dieron cuenta con la enfermedad del cólera que había un pozo que estaba contaminado. Ellos todavía no descubrían estos microorganismos, las microenfermedades, y se dieron cuenta que la gente se empezó a morir. En un radio de 200 metros cuadrados, la gente estaba enfermando y la gente estaba muriendo. Y dijeron, parece que es ese pozo. Taparon el pozo y la gente dejó de enfermarse. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque
digamos, empieza el estudio de la microbiología para poder entender que hay microorganismos viviendo en el ambiente. Usted no lo ve, pero uno respira esos microorganismos. Por eso los virus, digamos, se expanden muy rápidamente, porque viven en el ambiente. Por eso usted se recordará en el año 2020, cuando entró esa pandemia, el coronavirus, cuando teníamos aquí servicios, al final de cada servicio pasaba hermano Víctor con una bomba, hermano, limpiando los ambientes de todo, para tratar de matar los microorganismos que producían esas enfermedades. Le cuento esto porque la teoría de la evolución surgió por pensar que las especies estaban evolucionando, pasaban de ser una cosa a formar otra especie. Entonces esta teoría es una teoría que no está muy bien fundamentada. Pero quiero leerte este pasaje, y este pasaje es muy bonito, Hebreos capítulo número 11, verso 3. Y aquí hay algunos elementos que van a ser importantes en esta predicación. Y dice por la palabra, por la fe, diga conmigo, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo. Me voy a parar ahí. Y yo quiero que usted recuerde esta palabra, fe. Esta palabra va a ser importante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Diga conmigo, por la palabra de Dios. Escuche esto. La palabra de Dios es la que crea la vida. Y sigue diciendo el versículo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Escuche, dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, acá nos está dando tres elementos importantes. Nos está hablando de la fe, nos está hablando de la palabra de Dios y nos está hablando de cosas que no logramos ver, pero que luego se revelan y las podemos ver. Eso se llama creación. Y hoy vamos a estudiar entonces esta diferencia. ¿Por qué nosotros creemos en la creación y por qué no creemos en la evolución? Y vamos a estudiar esto porque esto es importante para nosotros como hijos del Señor. Y en primer lugar quiero hablarte acerca de que la Biblia afirma que el universo es creación de Dios. ¿Cómo inicia las escrituras? En Génesis capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? La Biblia no está tratando de explicar cómo lo creó Dios, sino está explicando quién lo creó. ¿Sí? No está diciendo cómo, sino está diciendo quién lo creó, por lo menos en el primer versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Y aquí empezamos a ver cómo la palabra de Dios empieza a crear las cosas, empieza a darle forma a la creación. Dios ya había creado el mundo. Dice que el mundo estaba desordenado y vacío. Hay algunos teólogos piensan que entre ese versículo 1 y 2 hay un espacio de tiempo. Hay un tiempo no definido donde Dios crea y donde se crea un caos, donde hay un caos. Algunos dicen que entre ese periodo es la rebelión de Satanás en el cielo, la caída de Satanás a la tierra, cómo lo envían a esta tierra, y por eso hay un desorden ahora en la tierra. Pero en el versículo 2 ya dice, por eso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo ya expliqué que ese movimiento que el Espíritu de Dios tenía sobre la faz de las aguas es como lo que sucede cuando una gallina pone un huevo. ¿Qué hace una gallina cuando pone un huevo? Empolla. Cacarea. Bueno, aparte de cacarear, cacarea, pero lo que hace es que empolla. ¿Por qué lo empolla?
porque si no, viene el humano, agarra el huevo y se lo come, ¿sí? Lo que está haciendo, gracias hermano Gilberto, lo que está haciendo la gallina es que está incubando, porque está tratando de formar vida. Está incubando para que se forme la vida. Ese movimiento del Espíritu Santo sobre la faz de las aguas es como el incubar. Lo que está haciendo es incubando vida. Entonces ya en el versículo 3 dice la escritura: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y ahí estamos viendo cómo nos está diciendo cómo Dios hizo la creación, cómo formó Dios al mundo, cómo formó todo lo que hay en el mundo. No voy a leer todo Génesis 1 porque lo voy a dejar de tarea para su casa, para que usted lea y usted pueda ver cómo fue la creación. Cómo Dios primero crea luz, cómo separa luz, cómo separa aguas de tierra, cómo empieza a que crezcan árboles, cómo forma animales y cómo crea al hombre. Mire, toda la creación antes del hombre fue formada por la palabra de Dios. Por eso en Hebreos, cuando leímos Hebreos 11, vimos que decía que nosotros creemos que por la palabra de Dios fueron formadas las cosas. Porque es la palabra la que da forma. Ahora, con el hombre hace una tarea diferente. Porque el hombre dice que lo forma de la tierra, toma de la tierra creada y entonces forma al hombre. Y en el hombre no habla, sino que sopla aliento de vida. Y entonces el hombre cobra vida. Por eso es que la Biblia en Eclesiastés nos habla de que los hombres tienen eternidad en el corazón. El hombre por eso está investigando siempre. El hombre por eso tiene la curiosidad de ver el universo, de ver las cosas creadas, de investigar la creación, porque Dios ha colocado eso. El hombre tiene eso en el corazón, tiene la eternidad por el aliento, por el hálito de vida que Dios le da. Eso es lo que le da vida a la humanidad. Ahora, lo que sucede es que aparece esta teoría de la evolución. Como les expliqué, esta aparece en el siglo XIX con los escritos de Charles Darwin, y yo quiero decirle que él era cristiano. Él era conocedor de Dios, y su intención, escuche, su intención nunca fue el crear una teoría paralela a la teoría de la creación, sino él estaba diciendo, él estaba en su investigación, porque era un científico, él estaba tratando de conocer cómo era que pudo haber surgido la creación, pero se alejó de las escrituras. Se empezó a alejar, empezó a tomar un camino paralelo, y la gente lo empezó a tomar como algo que fuera cierto. Ahora, aquí hay un punto interesante, porque quiero decirle que la evolución no es una ciencia, es una teoría. Es una teoría. Eso significa, ¿por qué no es una ciencia? Porque es algo que no se puede demostrar. El método científico tiene que utilizar la repetición, la falla, el error para lograr dar los resultados necesarios. Sin embargo, esto no puede ser comprobado. Esto solamente es una teoría que prueba que hay una evolución, que las especies evolucionan, que las especies cambian y que el mundo tiene millones de años de haberse hecho. Aquí quiero detenerme un poquito, porque la Biblia dice que la creación fue hecha ¿en cuántos días? 6. El séptimo descansó el Señor. La creación fue hecha en 6 días. Pero mire, hay algunas teorías que dicen que cada día de la creación era como fue como una era
un tiempo, un periodo más o menos de millones de años. Y que en esos millones de años fue creado, fue hecho todo eso. Por eso ellos dicen que existe esa prolongación de tiempo y la antigüedad del tiempo. Y que día tras día existe esto. Pero la Biblia dice, fue la mañana, fue la tarde y la mañana y la tarde de un día. Eso es un día de 24 horas. No es un día de millones de años, porque si fuera de millones de años, entonces sí pensemos en evolución, porque hay periodos para poderse evolucionar, para poder haber un cambio, para poder haber una transformación, para que haya algo diferente. Entonces, eso no es cierto. La Biblia habla acerca de un día para cada cosa que fue creada. Está hecho de esa manera. No es de otra forma. Voy a volver a leer Hebreos, solo que ahora vamos a leer Hebreos 1, versos 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, eso tendría que explicárselo, pero nos llevaría un buen tiempo. Así que solo le voy a decir que el Hijo, Jesús, estaba en la creación. Juan 1 lo habla de esa misma manera, que el verbo se hizo carne y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y que por él fueron hechas todas las cosas, porque esa palabra verbo significa palabra y esa palabra fue la que dio vida. El cual siendo, voy por el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, lo que quiero darte a entender es que el poder de la palabra de Dios es la que crea las cosas. Él dijo y se hizo. Él dijo y así es como está creado. Ahora, quiero decirte que para poder creer, para poder explicar, digamos, el método de la creación, cualquier teoría, se necesitan 3 elementos. Número 1, la filosofía. Número 2, la fe. Y número 3, la especulación. Estos 3 elementos son los que hacen que se sustente una teoría. Y mire qué interesante, porque la palabra filosofía, filos, amor, sofía, conocimiento, amor al conocimiento. Pero la filosofía es el conjunto de reflexiones. Empezamos a pensar y empezamos a reflexionar en alguna idea, en una esencia, en algo. Empezamos a reflexionar en ese algo hasta que llegamos a la conclusión. Y normalmente la filosofía se aplica a la naturaleza, especialmente al hombre y al universo. Entonces, para poder entender esa teoría de la evolución, se utilizó la filosofía, los pensamientos de personas, empezar a pensar, empezar a platicar con otras personas, empezar a observar lo que estaba sucediendo en el ambiente, en los alrededores. Pero el segundo elemento se llama fe. O sea, para creer en una teoría se necesita fe. Ahora, para creer en la teoría de la evolución se necesita fe. Fe para creer que hubo una explosión cósmica. Escuche esto, que hubo una explosión cósmica. Que esa explosión cósmica hizo que se separaran muchos elementos para formar un universo. Pero luego hubo una contracción de la explosión que formó núcleos, y en este caso que formó la Tierra. Y que en esa Tierra se formó una célula que empezó a darle vida a todas las especies de la Tierra. O sea, a los animales, a las personas, a las plantas. O sea, para creer en eso, señores, se necesita fe. Para creer que de la nada surja algo, se necesita siempre algo para creer. Pero aquí entra el tercer elemento, y el tercer elemento es la especulación.
especulación. ¿Y qué es la especulación? ¿Qué es la especulación? La especulación es una idea o fundamento o un pensamiento que no tiene fundamento, ¿sí? Que no tiene fundamento, sino que se forma sin entender, sin tener una base real. Cuando, yo no sé si usted ha escuchado esto, ¿verdad? Le subieron a la gasolina porque están especulando. O sea, no tienen una base para decir, le vamos a subir a la gasolina porque ahorita nos entró, digamos, la materia prima o el insumo más caro. Ellos escucharon que había una guerra allá en Ucrania con Rusia y dijeron, van a subir el precio del petróleo y ¡pum!, le subieron a la gasolina. Eso se llama especulación. No tienen una base para poder fundamentar lo que se está haciendo. Lo mismo es la evolución. No tienen una base para fundamentar. Se necesita fe para eso, para poder fundamentar esto. Pero mire, la Biblia nos ha hablado de fe desde que se creó. Porque la fe, ¿qué es la fe? Pues sí, hasta aquí solo eso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, la seguridad de lo que va a venir y estar convencidos que aunque no lo veo, va a suceder. Por eso es lo que leímos al principio, que Dios hizo las cosas donde no había nada, donde no se veía nada. Él hizo cosas que ahora nosotros podemos ver donde no se veía. A eso se le llama fe. El problema es que a veces la razón pelea con la fe. La razón pelea con la fe, porque la razón siempre quiere tratar de entender por qué. Pero la fe solamente se necesita creer en lo que se ve, en el resultado que se está obteniendo. ¿Cuántos han recibido un milagro aquí? Pregunto, ¿cuántos han recibido un milagro? Pero un milagro, ¿por qué decimos nosotros que es un milagro? ¿Por qué dice usted que recibió un milagro? Pregunto, ¿por qué? ¿En qué basa usted su argumento en decir yo recibí un milagro de parte de Dios? Porque era imposible para el hombre. Porque puede ser que usted haya ido con el doctor y el doctor le haya dicho, usted tiene esta enfermedad y esta enfermedad no tiene cura. Pero usted puso su fe en Dios y oró a Dios y clamó a Dios, y cuando fue al médico le dijeron, nos confundimos. Parece que los exámenes los hicimos mal, porque usted no tiene nada. Y usted dice, esto es un milagro de Dios. Porque había una evidencia de una enfermedad, pero ahora esa evidencia ya no está, porque los otros análisis demuestran que en el proceso hubo un milagro. Y lo que el médico podría decir es nos equivocamos, no, seguramente las máquinas estaban malas o los analistas no lo hicieron bien, etcétera. Podrían argumentar cualquier cosa. Pero por eso se llama fe. Porque es algo que yo no intervengo, sino es una intervención divina de lo alto para que suceda un milagro. Y la creación es un milagro. Ahora, el problema es que, digamos, los científicos dicen, y esta explicación la escuché hoy en la mañana y me pareció muy interesante, porque decían, no, es que el universo tiene millones de años. Se mira que las galaxias son viejas, dice, ¿verdad? Y entonces el hermano Johan, que compartía en la mañana, dice que su hermano le dijo, ¿y qué te hace pensar a vos que Dios no creó la galaxia ya vieja? ¿Por qué la tenía que crear nueva? Si cuando hizo la creación, los animales, cuando creó, no los creó jóvenes, o sea, niños, los creó adultos desarrollados. Al hombre no lo creó un bebé, ¿sí? Sino lo creó, ¿qué? ¿Cómo? Un adulto, para reproducirse. Y a mí me da risa porque a veces ponen ahí como una adivinanza, ¿verdad? ¿Qué fue primero? Le dicen, ¿verdad? ¿El huevo o la gallina? Dicen, ¿verdad? Yo siempre digo tan fácil, eso es la gallina, porque fue creación de Dios. Dios no creó un huevo para que el Espíritu Santo la empollara, sino creó una gallina para que siguiera teniendo pollitos, ¿sí?
Creó las cosas ya maduras, desarrolladas, no para que se desarrollasen. La galaxia, el universo, no fue creado para que siguiera desarrollándose, sino lo creó desarrollado. Entonces, eso se llama fe. Y escuche lo que dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, eso significa que la creación nos habla de que hay un creador. Mire, hay una anécdota, y esta anécdota es de que habían dos jóvenes que estudiaban en la universidad y eran compañeros de habitación, pero uno se decía ser ateo y el otro se decía ser creyente. Y el ateo le decía, no, es que la evolución y todo nació del Big Bang, etcétera. Pero el otro le decía, no, todo lo creó Dios. Dios hizo el universo, Dios hizo al hombre, Dios hizo las cosas creadas. Una noche se fueron a acostar y el cristiano decidió no dormir esa noche y creó un planetario. ¿Quién sabe qué es un planetario? Los planetas, el sistema solar, ¿sí? Pone el Sol, Marte, la Tierra, la Luna, el Sol, Júpiter, Mercurio, Saturno, etcétera, y lo coloca ahí en un lugar visible. A la mañana siguiente, cuando se despierta, el compañero le dice, wow, qué maravilloso, qué lindo lo que se hizo en este lugar. Y le pregunta, ¿quién lo hizo? Y entonces el cristiano le dice, ¿saber eso? Ahí apareció de la nada. ¿Cómo vas a pensar? Eso alguien lo tuvo que haber hecho, porque está bien hecho, está bien distribuido, está bien, todo está bien colocado en su lugar. Algo lo tuvo que haber hecho. Sí, le digo. Eso es lo que te he estado tratando de explicar. La creación tuvo que haber sido hecha, diseñada. Tiene un diseño perfecto. Tiene un diseño perfecto. Por eso dice que Dios se manifiesta a través de la creación. Por eso en Romanos que leímos, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. La gente debería de conocer a Dios por medio de las cosas creadas, porque es un diseño perfecto. Es un diseño dado únicamente por Dios. Entonces, yo te estoy hablando de principios para razones que invalidan, razones bíblicas que invalidan esa teoría de la evolución. Número uno, la evolución no es una ciencia. Número dos, es más práctico tener fe en la Biblia que creer en la evolución. Número tres es la ley de la causa y el efecto. Mire, el universo está regido por leyes. Hay leyes que rigen el universo, increíblemente. Hay leyes que nosotros no las vemos, pero que rigen el universo. Por ejemplo, les voy a hablar de algunas. Por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante, no se detiene. Siempre está en esa misma velocidad y no varía, ni sube ni baja. Número dos es la gravedad. La Biblia dice, bueno, la Biblia no, la gravedad, la ciencia dice que todo lo que sube baja, es atraído por el centro de la tierra. Mire, le voy a hacer un experimento aquí. Voy a agarrar este papel que está aquí y lo voy a enrollar. Y voy a tomar esta Biblia y voy a poner nos dice que todos los objetos caen exactamente a la misma velocidad. Esas son las leyes que rigen la naturaleza, que rigen el mundo, que rigen el universo. Hay leyes que están rigiendo, que son leyes de causa y efecto. La inclinación de la tierra,
La tierra no gira en su eje, pero quiero decirle que la tierra no está así en horizontal o en vertical, sino que el mundo tiene una inclinación de 23 grados, o sea, está en esta posición. Y ahí es donde gira. Y ni se inclina más, ni se declina, sino permanece en esa misma posición. Por eso es que se dan las estaciones del año. Pero si eso se moviera, entonces ya no estaría, ya no podrían darse las estaciones del año. Otra ley es la distancia que hay entre los planetas, la distancia entre la Tierra y el Sol. Si la Tierra está exactamente posicionada en un lugar donde el Sol nos beneficia. Si la Tierra se acerca un poco más, ¿sabe qué pasa? Nos cocinamos, hermano. Va a sentir lo que siente un pollo cuando entra al microondas. Se va a cocinar. Pero ¿qué pasa si se aleja un poco? Nos congelamos, hermano. Frozen. Nos congelamos. Eso es lo que sucede. Entonces, estas son leyes que rigen la tierra. La combinación del nitrógeno y el oxígeno es increíble. Pero están compuestos de tal forma, mire, si fuera solo nitrógeno nos envenenáramos. Si fuera solo oxígeno explotamos, ¿sí? Porque es un combustible. Pero está de tal manera compuesto que eso es lo que permite que haya vida. Entonces hay una causa y un efecto. La ley de la causa y el efecto. Colosenses, mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Escucha esto: nada se origina de la nada. Oiga esto: nada se origina de la nada. Esto es como aquel hombre que llegó al cielo y se presentó delante de Dios y le dijo: yo pude crear hombre de la tierra, pude crear un hombre de la tierra, le dice a Dios. Así le dijo. Sí, le dijo: y te voy a demostrar que no solo vos lo podés crear. Y estaba en el cielo. Y entonces se dio cuenta que estaba en el palacio, en el trono de Dios. Y Dios le dice: bueno, entonces quiero ver, demostrarme que hagas un hombre de la tierra. Y entonces él se pone a ver y le dice: tráiganme un poco de tierra. Y Dios le dice: crea tu tierra. Crea tu tierra, le dijo, para que hagas al hombre, ¿no? Nada se crea de la nada. Y aquí la escritura nos está diciendo que las cosas fueron creadas, subsisten por medio de él. Él es el que subsiste. El diseño de Dios, el diseño de las cosas fueron diseñadas de manera perfecta. La belleza, el universo bien diseñado. Génesis 1:21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. El diseño, todo fue diseñado de parte de Dios. Pero el tercer principio, para poderte explicar que nosotros somos personas que creemos en la creación, es porque tenemos que recordar que la naturaleza muestra la gloria de Dios. Ya vimos ese pasaje en Romanos, pero quiero leerte Salmos 19:1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el fundamento anuncia la obra de sus manos. Entonces toda la creación está anunciando la creación de Dios. El mundo entero está anunciando la creación de Dios. Salmos 8:3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Está diciendo: los cielos, las estrellas, la luna, el sol y todo lo que está en el firmamento lo que está diciendo es que tú lo creaste, que tú lo formaste,
que tú lo hiciste. Y me pongo a pensar, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que vengas y lo visites. Y eso fue lo que hizo Jesús. Esto es increíble porque Jesús, quien es Dios, quien creó este mundo y todo lo que en él existe, decidió hacerse como su especie, como su creación, para bajar y descender a este lugar y poder redimirnos a nosotros, para que podamos tener una relación con el Padre y poder estar eternamente con Él. El Señor es maravilloso porque tiene esta misericordia de nosotros. Porque Él pudo haber dicho, no, esto no funcionó, simplemente desaparezcamos esto, que se consuma y hagamos algo nuevo, ¿sí? Mire, hermanos o hermanas que cocinan, ¿qué hace usted? Yo hace unos días quise hacer una salsa de esas blancas para echarle a fideos y vi una receta en YouTube que decía cómo hacerla, y le voy a decir una cosa, probé y usted no va a creer algo, no me salió. Cuando yo la probé no me gustó. ¡Ah, qué horrible esto! Dije yo. Lo que hice fue que la tiré. ¿Ah? No solo la salsa. Yo dije, esto no sirve. Yo era el creador de la salsa, pero no sirvió. ¿Y sabe qué hice como creador? La deseché. Pero Dios como creador no desechó su creación, sino que decidió enviar a Jesucristo para redimir a su creación. Mire, eso es el amor de Dios operando sobre su creación. El amor de Dios operando su creación. Yo voy a ir terminando, pero voy a leer un pasaje un poco largo, pero quiero leerlo para ustedes. En Isaías capítulo 52, versículo 13. Dice la escritura, esta no está ahí, así que si usted quiere lo busca, lo apunta o mira usted qué hace, pero algo tiene que hacer. Isaías 52, 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres? Su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Voy a Isaías 53, 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Quiero decirle que ese es el sacrificio de Jesús, pero a mí me gusta porque inicia diciendo la exaltación de Jesús, pero luego va a la humillación de Jesús, muriendo por nuestros pecados, muriendo por nuestras enfermedades, muriendo por nuestros dolores, muriendo por cada uno de nosotros.
Pero en el versículo 54 me impacta, porque después del sacrificio viene la restauración para aquellos que reconocen la grandeza de su Dios. Dice el versículo 54: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Oiga esto: porque un marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aleluya. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Mire, está diciendo: la que está estéril, la que está viuda, la que está desamparada, la que ya no tiene quizás alguna esperanza, dice: por un momento está sucediendo esto en tu vida, pero en todo esto yo me voy a manifestar y te voy a redimir y te voy a rescatar y voy a curar tu dolor y voy a cuidar tu afrenta y voy a quitar tu vergüenza, para que su nombre sea exaltado y tu vida sea restaurada. Ese es el poder de Dios, de la creación de Dios, de la palabra de Dios, de la voz de Dios sobre nuestra vida. Que su palabra nos da vida, que su palabra nos da esperanza, que su palabra nos da poder, que su palabra, hermano, nos sustenta, que su palabra nos sostiene, que su palabra nos llena. Por eso nosotros tenemos que creer en su palabra y estudiar y escudriñar su palabra y dejarnos llenar por su palabra, para que sea su palabra la que nos dé esa fuerza. Yo creo que Dios es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, será el mismo Dios de mañana, con el mismo poder y la misma gloria, con la misma capacidad de hacer milagros sobre nuestra vida, si nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y hoy queremos orar. Queremos orar para pedirle al Señor que haga milagros en nuestra vida. Que ese sacrificio que Él hizo en la cruz no sea en vano, sino que nosotros podamos recibir esos beneficios de la cruz. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor.